nuevo a Skun. En silencio, estamos en la base y no queremos que nos escuchen porque aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Esta base, chavales, es una de las más concurridas del juego. Estamos en Skun y estamos en la base aérea que hay arriba en D4. Si lo veis arriba del todo en la izquierda. Segundo vídeo vamos a hacer de Skun otra vez. Estamos, recordáis, en un servidor ruso, quizás el que más gente tenga ahora mismo de los servidores que hay. Y no sé por qué, mira, de lado va como corriendo de lado, no sé. Hay algo que me está fallando aquí, pero bueno. Recordad, el juego, el server, perdón, tiene una zona que yo creo que es de PvE, esta parte de aquí, que sea donde puedas construir algo. Luego bajaremos a ver. Creo que aquí están los vendedores, lo que no sé, estas zonas que hay aquí alrededor, que son, esto imagino que sea PvP, pero el resto del mapa es lo que no tengo muy... No es lo que tengo muy claro que va a ser, pero sé que había... hostias. ¿Veis? Sé que había... robot. ¿Dónde? No lo sé porque en esta zona ya creo que debería de haber uno que viniera por ahí andando, ¿eh? Esa furgoneta, ese coche que hay ahí puede ser... Me parece que está muy destruido. El caso es que disparos sí que he escuchado, ¿eh? Es que ese color naranja... En el último vídeo, si os acordáis, tuvimos un encontronazo. No, está destruido. Tuvimos un encontronazo con alguien en un búnker. Y no salimos muy bien parados, pero bueno. Estuvo interesante, ¿eh? Si lo queréis buscar, por ahí lo tenéis. Estuvo interesante el ratito que echamos allí. Hacía tiempo que no venía por esta parte del mapa, tío. Bueno, de hecho hacía bastante tiempo que no venía a Skun. Pero concretamente a esta zona todavía más. De hecho ya ni me acuerdo. Un tractor aquí, tú. Es lo más lógico, ¿sabes? Dentro de una central, un tractor. Es lo que suele haber en todas las centrales. Y no hay nada más, ¿eh? Solo esta mierda. ¿Qué cojones es esto? Carbón. ¿Será para hacer algún tipo de fuego? ¿Fogata o algo? Hay un zombie bastante cerca que voy a intentar evitar. No sé, con esta ropa a lo mejor se nos va a ver mucho. No sé incluso si haberme quitado la ropa, ¿eh? Otro coche aquí en medio, tío. Hay un montón de candados, no sé, el server este tiene una predilección por los candados importantes. Unos guantes. No está muy allá. Voy a echarme aquí un momento a vigilar. Hombre, si puede ser arriba, mejor.
Porque han sonado disparos, o sea que en alguna... En algún hangar de estos tiene que haber alguien. El caso es que robot sí que había porque estuvimos en un búnker y sí había robot. Lo que no sé es por qué aquí no los hay. A lo mejor los puedes seleccionar en la parte que hay o no. A lo mejor eso es una de las cosas que modifica, ¿eh? Porque yo he estado otra vez... ¿Aquel coche de allí tiene las luces encendidas? Puede ser, ¿eh? Nos estamos jugando... A la entrada sí, pero... ¿Cómo es eso? El que nada tiene, nada pierde. Vale. Me gusta siempre llevar los prismáticos. El problema es que no tengo mochila. A lo mejor quizás debería haberme hecho una mochila. Si entra esto ya sería... Hostia. La repera, tío. Los prismáticos me gustan porque... En este juego tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Porque hay muchísima gente por todos lados. Y los prismáticos te facilitan mucho. Me voy a poner estos que estarán mejor. ¿Otro gorro? Sí. Unas balitas. ¿Qué es esto, tío? ¿Un casco de qué? Esto pasa, a lo mejor mete mucho calor, ¿no? Pero bueno, también evitará que te peguen un disparo en la cabeza, ¿no? La brújula no la voy a coger de momento, no me... ¿Estas son las mismas que estas? Hostia, aquí venga a tocar teclas. Estoy quedando sin espacio en el inventario, tú. Y acabamos de empezar. De hecho, me acabo de quedar sin espacio. Y la de 9 milímetros me interesa más. Porque suelen ser las armas que más salen. Oh, vale. Lo malo es que es rosa, tío. No sé qué sentido tiene ponerte un bicho de camuflaje y que sea rosa. Pero bueno. Ellos sabrán cuando lo hacen. Escopeta me debería de... Hostia, casco de combate, tío. ¿Qué diferencia hay? Casco balístico resistente con visera protectora para la cara, tío. Me voy a quedar con este, aunque el otro está más guapo, ¿eh? Pues nada, iba a mirar a ver si... En primera persona cambiaba, pero no. Nos van a dar un tiro, pero a la mínima, tío. Seguro que en alguna bicha de estas están metidos. Es que no puedo hacer nada. Porque no tengo nada. No tengo nada, Manolo. Equipar. Algo más de hueco. Vale.
Solo nos falta el arma ya, ¿eh? Hostia, otro casco. Y estas balas, tío, la primera vez que veo esto. Mira el punto rojo. Buah, esto aquí estamos sacando de todo esto. 9 milímetros. Perfecto. Esto es una cosa que no entiendo. Tienes que pasarla primero ahí. Para luego pasarlas aquí, tío. Nos vendría ya como agua Eagle. No lo voy a coger, porque no tengo sitio ya. Ahí estoy viendo más balas. Es que no hace falta un arma, tío. Y no va mal, para ser un server ruso con tanta gente. No va nada mal, Ostras, había 2 chaquetas de camuflaje. Opa, está sudando ya. Me voy a quitar. Esto me viene el pelo. Voy a esconder un momentín aquí. Y me voy a quitar esto. Porque está sudando como un perro. De hecho, casi me podía quitar hasta el pantalón. No, porque llevo cosas. ¿Qué me puedo quitar? Es que el casco mete muchísimo calor. El casco mete muchísimo calor, ¿Gafas militares? Esto está todo metido nuevo, Eso en mi época no lo había. El traje rosa, estoy pensando. El traje rosa este lo voy a tirar. Porque no tiene mucho sentido un traje de camuflaje que sea rosa. Como una gilipollez. Esto sí. Equipar. Eso sí, ¿ves? Eso sí es útil. Cuando son cosas útiles se cogen. Ya solo falta el arma y... la 9 milímetros. Un arma, por pequeño que sea, me hace falta. No puedo ponérmela, ¿no? No. ¿Cuál será mejor? No sé. Me voy a quedar con el que tengo. ¿Qué cojones? Parece un cañón. Mira experimental. Estoy pensando que si se ve bien con la mira esa... Oh, estoy así. Es que esto es para la nieve, tío.
Nada, lo voy a quitar también. A ver cómo se ve con la mira esta. No, no me deja utilizarla. Es que hay algunas miras que sí que las puedes... Sí que las puedes coger y ver con ellas. Entonces me hubiera quitado encima los prismáticos, ¿sabes? Un arma, por favor. ¿Cómo puede ser que salga tanto de todo? Mira, otros prismáticos. Y no salga un arma, tío. Una mierda arma. Otro visor. ¿Me lo llevo? Bueno, no hace falta, ¿no? Porque en realidad esto lo que le cambia es la pila. Te haría falta... ¿Por qué no vale? 38. 38. Te haría falta en realidad si no tuvieras pila o si... Oh, pues es una Hunter. La Hunter esta es como una escopeta de pájaros, pero... Pero bueno. No es que esté para rechazar. ¿Esto qué cojones? ¿Unos canzoncillos? ¿Unos canzoncillos de leopardo? Otro tipo de gafas militares, tú, qué guay. ¿Ves? Estas son las cositas que sí que me llaman. Esas cositas sí. Mira de punto rojo. Ve. Para tirarla a tiempo tengo. Este chubasquero me lo voy a quedar porque es verde y me interesa mucho más que el otro. Hostia, no puedo creer que nada más salga una mierda escopeta de pájaro. Y esto también me va a venir al pelo. No. Bueno, pues ya estaría. Estamos en la esquina. Es que lo que me extraña es que no haya... Que no haya zombies, tío. Ni zombies, ni robot. Sí. Es que sé que los hay porque es que los he visto ayer cuando jugué al otro vídeo que tenéis por ahí subido. Sí que los había. Sería muy sencillo esto, ¿no? Es raro, ¿eh? Es raro esto, ¿eh? Algo hay aquí que me huele a churruscaillo.
Estoy mirando a ver si hubiera algún tipo... Analgésicos, perfecto. Algún tipo de mochila o cualquier cosita así. Analgésicos 2. Esto es muy raro, tío. Voy a ir al búnker ese de la guerra que hay delante. Es que me extraña tú que no haya... Nadie, es que no hay ni robot, ni zombies. Está todo desierto. Bueno, el caso es que disparos sí que había. O sea que alguien tenía que haber por aquí, sí o sí. Pero hay que... Bueno, no sé que se lo haya cargado todo. Pero vamos, se tenían que ver los cuerpos, ¿no? Oh, una lata de sardinas. Casco de combate, tío. Es que están saliendo un montón de cosas. Estos cascos de combate me encantan. Los que son así como de la guerra, tío, me encantan. Va, que creo que protege más este al final. Porque creo que este tiene visera. A ver si me acuerdo cómo era. Para que... ¿Veis? Este tiene visera. Muy estilo... El Pug. Que tiene este mismo tipo de casco. Son como más de desactivadores o algo así, ¿no? No es como mucho para ir... Vale. No es como mucho para ir ahí por la calle con esto. Esto es muy raro, tío. ¿Dónde cojones está la puerta de esto? No me digas que no me cabe más. Fua, linterna. Mira de punto rojo. Algo me tengo que deshacer, ¿eh? Voy a comerme si no esto y... Porque cuando le das... Si debía comer todo, ¿por qué no hace la animación? Exactamente esto. Lo malo es que no tengo para la Hunter, no tengo ninguna bala. Me gustaría llevarme esto porque a veces escopeta...
también sale. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Vamos a echar un vistacito, que estamos aquí arriba ya. Casi llegando. No sé si tenemos los prismáticos. Atiende cómo se ve, ¿eh? Atiende cómo se ve el juego, tú. No me digas que esto no es una maravilla. No me digas que esto no es una maravilla de juego. 4K. Todo en ultra y mira cómo se ve, tú. Ay, oh, ma, qué juego. Lo que se está perdiendo el mundo. Hemos tenido ahí muerte en D2. Va, todavía está un poco lejos. Vamos a ver si hay algo aquí arriba. ¿Suena un burro? ¿No suena como un burro? Me ha parecido ver ahí en la mesa. Esto, una mochila que me viene al pelo, tío. Me viene al pelísimo. No está muy católica. Suena un burro, tío. ¡Hijo de perra! ¡Qué susto me ha dado! Suena un burro por aquí. Es que lo que me extraña es que no... Lo que me extraña es que no haya robot. Tengo que ir a mirar lo del burro, tío. No... ¡Ostras, chaval! Mochilón. Mochilón. Esto ya es otra cosa. Me voy a quitar ropa incluso. Porque... Mira, encima tengo cartuchos. Buah. Estoy petando, ¿eh? Prismáticos ya tengo. Me voy a quedar con el arma corta. Y me voy a quitar el chubasquero. Porque se estaba asfixiando un poco de calor. Vale, y ponemos la 2. ¿No caben? Vale, ahora sí. El casco está todo guapo, ¿eh? El casco está todo guapo. Me voy a esconder aquí debajo.
¿Qué es esto? Hostia, lo que sea es enorme, tío. Una parrilla. ¿Quién quiere eso, tío? Eso es como para si tienes un campamento hacer ya hay carne a barullo, tío, pero si no, ¿qué sentido tiene eso? Un candado. Me voy a llevar este candado. Ay, un candado. Por si acaso se puede... puedo hacer luego una cerradura. Por aquí es por donde sonaba el burro, por esta zona, ¿eh? Creo que este server lo que no me aparece es comida y bebida. Creo que tiene bastante loot. Tema militar y tal, pero no tiene comida. Así que no me vendría mal escuchar ese burro otra vez. Hay una camioneta ahí, tú. Hay una camioneta ahí. Voy a poner... A esto le voy a dar un acceso rápido. El 3. No, está rota, menos mal. Bueno, menos mal o no. Quiere decir por lo menos que... esas puertas están abiertas. Iba a decir que no hay gente, pero... Acordaros que este es el server ruso donde más gente hay. Seremos sobre unos 100 ahora mismo. Entonces... No descartamos que pueda haber alguien aquí. Ahí había... Mira, ahí hay uno, ¿ves? ¿Qué coño está haciendo? ¿Habrá salido corriendo? La pena es no tener en la... no, creo que lo he visto. ¿Lo ves en la ventana?
¿Cuál era para mantener? Para mantener el aire, la respiración, ¿eh? Mira dónde va. Me quiero acercar, pero tampoco mucho porque no sé cómo va realmente de cargado. Lo de la comida me viene al pelo. Está metido ahí. No sé por qué se salta a primera persona todo el rato.
Creo que está en el... En uno de los hangares. Creo que el segundo tiene la puerta abierta. Creo que el segundo tiene la puerta abierta, ¿eh? Necesito buscar un sitio para colocarme. Aunque por aquí tiene que pasar. Estoy pensando que una vez que termine los hangares, tiene que pasar por aquí sí o sí. ¿Se ha abierto la puerta del tercero o no? Creo que sí. No sé por qué. Hace tan mal el cambio. Hostia, ¿y los prismáticos? Pero si yo tenía unos prismáticos ahora mismo. ¿Ha tirado los prismáticos o qué es lo que ha hecho? Que no entiendo. Ha tirado los prismáticos, yo creo. No sé si ir a buscar los prismáticos o esperarme ya que pase. Tiene que estar en los hangares. El problema es cuanto más tiempo lo deje en el hangar, más se va a equipar con el consiguiente peligro. Porque había tirado los prismáticos.
Tiene que salir por ahí. Si tarda demasiado... No veo, no veo ya... Voy a ver si subiendo... Es que había otro búnker más allá, tú. Ahí va ahora, joder, qué suerte la hostia. Bien equipado, pero... Tampoco tanto, ¿eh? No sé por qué se cambia a primera persona, no lo entiendo, tío.
Hostia, ¿por qué apunta tan mal? Punta de pena, tío. Hostia. Oh, pues no iba mal. No iba mal, ¿eh? Hay una pipa aquí que no me deja coger. ¿Por qué no me deja coger la pistola? Joder, la que llevaba aquí de cuchillos, tú. No iba mal, ¿eh? No iba mal. Coño, desapareció el cuerpo. ¿Le dejamos aquí las cosas? Hostias. ¿Qué es esto? Le vamos a dejar de regalo... Nada. Pensé en que le íbamos a dejar algo, pero nada. Nos vamos de aquí a la carrera. Nos vamos a ir en dirección sur. Si esa es la pared... Y vamos por la pista. Creo que vamos bien. Quizás hacia la derecha. Quizás hacia la derecha. Bueno, pues buen momento para dejar el vídeo aquí. Tenemos la primera kills. La verdad es que no he puesto mucha resistencia, ha sido demasiado fácil. Pero bueno, tampoco es que nosotros tengamos un nivel como para enfrentarnos a algo mejor. Así que lo dejamos aquí. Voy a ver si encuentro algo de comida y tiramos hacia abajo. A ver si nos hacemos una base. Tengo que enterarme de qué son estas zonas y a ver si podemos hacer una base por una zona poco transitada. Yo creo que por esta zona... Por esta zona de aquí de C4 está muy poco transitada. Y si no, por aquí, por C3, o va por aquí suele pasar más gente. Pero yo, bueno, si no por aquí. C4 es buena zona. Así que, bueno, tiene calor, ¿eh? Hemos cogido demasiado. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo de Scum. Seguimos con nuestra serie, seguimos con nuestro juego favorito. Y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.